Nos visitan hoy en nuestra ciudad el candidato titular, legislador por el departamento San Justo, Vicente Costamaña, actual intendente de la ciudad de Balnearia, y también la doctora Norma Ghione como candidata a legisladora por el departamento San Justo suplente y actual concejal del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco. Sabida es de la importancia del rol del legislador a nivel provincial, sabido es de la aplicación de muchas de las leyes que se sancionan en la legislatura provincial para los municipios. Por lo tanto, yo le voy a ceder la palabra a ellos para que les expliquen cuál es la problemática que han diagnosticado fundamentalmente en el departamento San Justo, cuáles son las propuestas que tienen pensado llevar a la legislatura y cuáles son las soluciones que tienen pensadas implementar a través de la legislatura para estos problemas. El rol del legislador también es sumamente importante para los municipios, teniendo en cuenta que muchos trámites que no se pueden resolver muchas veces a través de un gestor o personalmente, es el legislador y su equipo de trabajo quien puede ayudar a solucionarlos. Así que seguramente vamos a tener en la legislatura un hombre del departamento San Justo que nos representa, y como es su modalidad de trabajo actualmente como intendente de la ciudad de Balnearia, seguramente va a tener el mejor recibimiento para aquellos funcionarios que en su momento lleguemos a su despacho en busca de alguna solución. Así que Vicente, le cedo la palabra y a la prensa las preguntas que quieran hacerle a ellos. Bueno, buenos días. Realmente gracias a Jorge, José por el recibimiento y los amigos que están acompañándonos, a Norma, que estamos recorriendo el departamento juntos, así que buenos días. La verdad que es un gusto poder estar en la Capilla nuevamente. Esta tarea que empezamos hace tiempo desde el comité departamental, el cual presido de la Unión Cívica Radical, era el objetivo poder recorrer todo y cada uno de los lugares del departamento San Justo, como ciudades, pueblos y comunas de nuestro departamento, que es muy grande, que es muy extenso y que sin duda requiere de un trabajo muy importante de poder caminar y poder visitarlos a todos. Nosotros, como decíamos, hablando con Norma, nosotros venimos a contar la otra parte que no cuenta el gobierno de la provincia en cuanto a la forma que se está manejando los recursos, fundamentalmente que aportan todos los ciudadanos de la provincia, no en ánimo de crítica ni de queja, simplemente venimos a decir cuál es la versión nuestra con respecto a este manejo discrecional de fondos que hace de la provincia y que no llegan a los recursos que aporta el departamento San Justo. Cuando hablamos de un departamento del tercero en importancia en cantidad de habitantes después del departamento capital, pero uno de los más importantes a la hora de aportar recursos económicos para la provincia, los cuales lamentablemente tanto a nivel provincial como nacional no vuelve en obras destinada a la mejora de la infraestructura que requiere nuestro departamento, que tiene amplias y muchas necesidades, y uno cuando viaja a diario todo y recorre todo el departamento, vemos el estado de la ruta. Nosotros para venir hacia acá, la ruta 3, Norma, como me decía, de la 158, nosotros que transitamos permanentemente la ruta 19, la autovía tan promocionada y publicitada que en prácticamente 13 años de inicio de trabajo de la autovía apenas hay hecho 12 kilómetros no complementados todavía, así que imagínense el tiempo que demandaría poder llegar a San Francisco, que son los 110 kilómetros. Una obra muy necesaria para desarrollar productivamente nuestro departamento, fundamentalmente la parte norte, que son los gasoductos, que cuando el contador Schiaretti era gobernador ya estaban en construcción, ya se iba a empezar en construcción y antes que terminara su mandato iba a estar concluida la obra. Hoy, a 7 años después, ya terminando la gestión del gobernador de la Sota, no que no se terminó, sino que no hay puesto un tubo de caño en todo el departamento
departamento San Justo. Hoy lo vuelven a prometer. Son, creo que esas de las cosas que nosotros pensamos que ya no hay motivo para creerle a este gobierno de Unión por Córdoba, que tanto déficit ha tenido fundamentalmente con nuestro departamento San Justo. Pero nosotros también pensamos y hablamos de lo que vamos a hacer cuando nuestro candidato de Juntos por Córdoba, Caragual, Víctor Baldassi, sea gobernador y vicegobernador de la provincia, donde hay un compromiso real y concreto de prestar mucha atención a este departamento productivo, y es el mensaje que está enviando el doctor Oscar Aguad, de industrializar la provincia, poder agregar valor a la producción primaria de este importante departamento y que tiene sin duda como motor de desarrollo de la provincia. Se necesita nueva infraestructura y en eso se compromete a hacerla y a gestionarla ante el gobierno nacional, que un hombre de nuestro espacio sin duda va a ser el próximo presidente, que puede ser Elisa Carrió, que puede ser Ernesto Sanz o puede ser Mauricio Macri, que va a ser el presidente. Y creo que ahí, en el fortalecimiento del diálogo entre el presidente y el gobernador, sin duda van a venir para Córdoba las obras que en esta instancia el gobierno de la nación dice que la provincia no colabora, la provincia dice que la nación, y así echándose culpas mutuas. El resultado es que los habitantes de la provincia de Córdoba se ven postergados en la realidad que les toca afrontar. Ese es uno de los compromisos, como también otro de los compromisos importantes que venimos a plantear es volver a retomar lo que fue el FOBICOR, ese exitoso plan de viviendas que tuvo la provincia de Córdoba en la gestión del doctor Mestre, y que en estos 16 años de gobierno de Unión por Córdoba, esos fondos del FONAVI que vienen de la nación hacia la provincia se utilizan para otras cosas, y que, por ejemplo, tenemos el resultado que acá en Las Varillas, una de los ejemplos a imitar, que a raíz de la falta de propuestas del gobierno provincial y nacional de dar respuesta a las necesidades habitacionales, han generado un plan de vivienda propio en los municipios, como en la mayoría de los municipios, fundamentalmente gobernados por el radicalismo. Hubo que agudizar el ingenio para hacer, y acá Las Varillas es un ejemplo importante de lo que se puede hacer, pero también el gobierno provincial tiene que estar cercano y atento a esta posibilidad de construir viviendas sociales como hace mucho tiempo no se construye. Y nosotros, aportando desde el espacio que nos va a tocar ocupar en la legislatura de la provincia, siendo la voz del departamento San Justo, que lamentablemente en esta reforma de la Constitución de hace un tiempo, que se planteó por una cuestión de recursos económicos nada más, la unicameral, vemos que la práctica no ha tenido resultado. Y hoy los legisladores o los hombres y mujeres que representan a los departamentos, la verdad que no son escuchados, no tienen la importancia que deberían tener el verdadero legislador del departamento, que es la voz de los departamentos de toda la provincia. Eso es un poco a grandes rasgos lo que concretamente tienen medición, estimaciones de cómo está el partido, esta alianza en relación con los otros candidatos. Sí, lo que nosotros no tenemos encuesta concreta, pero sí en la recorrida de la semana pasada que hemos tenido con el doctor Oscar Aguad, Baldassi hizo el recorrido por el lado sur del departamento, nosotros lo hicimos por el lado norte, acompañando a nuestro candidato, en la ciudad de Arroyito, en Balnearia, en Altos de Chipión, en Morteros, en Seba, y terminando con un acto verdaderamente multitudinario en San Francisco. La verdad que ha sido una sorpresa muy agradable para nosotros, porque la gente manifiesta y necesita contactarse con los candidatos, y nosotros vemos que hay una voluntad de cambio bastante importante en la ciudadanía. ¿Cómo están viendo ustedes a los distintos lugares que van? Que nosotros observamos que en la mayoría hay muchos municipios gobernados por el radicalismo. Sí. Bueno, sobre todo también de San Justo, ¿no? Y bueno, este San Justo, ¿qué escenario que tiene? Bueno, el vicegobernador de Unión por Córdoba de San Francisco, Prato en Morteros, también una persona fuerte de Unión por Córdoba, ni hablar de la presencia de Cargo en Las Varillas también. ¿Cómo ustedes están analizando este apoyo que pueden llegar a tener de parte de la gente, que se ve que al radicalismo le vota, porque los intendentes son radicales, pero cuesta atraer ese voto para la legislatura? Claro, ese es el escenario que hoy tenemos, un escenario difícil, pero tenemos
con Norma la firme convicción de que recorriendo el departamento las condiciones son diferentes, ¿no? Y en ese acercamiento que tenemos a diario con la ciudadanía del departamento, la respuesta sin duda es otra. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en lo que significa el valor del hombre y la mujer, la presencia y la representación del territorio, en este caso es el departamento, que se ha perdido el protagonismo. Y hoy al 95% de las personas que le preguntan cuál es el legislador por el departamento de San Justo, nadie lo sabe. Y eso es un verdadero problema. Entonces, la legislatura unicameral se ha convertido en levantar los brazos nada más en apoyo de las leyes que envía el gobernador, sin pelear verdaderamente, pelear en el buen sentido, en la discusión, en lograr poder convencer a los funcionarios de la necesidad que tenemos en nuestro departamento. Y ahí falta la representación del departamento de San Justo, así que eso es la tarea que estamos trabajando con nosotros. ¿Cómo cree que va a pesar el tema de las inundaciones? Que normalmente demostraron hace mucho tiempo, hay localidades que todavía sufren algunas consecuencias. ¿Va a pesar en favor, digamos, de la oposición o del oficialismo? Nosotros creemos que va a pesar en lo que cada uno actuó de la manera que actuó aquellos que tuvimos inconvenientes. Y yo puedo hablar con mucho conocimiento de caso porque fuimos una de las poblaciones afectadas por la inundación. Si bien la cantidad de agua fue demasiado importante para poder no tener problemas, pero también nosotros hace 6 años estamos trabajando con todos los productores agropecuarios de la zona y los municipios vecinos en lo que es la conformación del consorcio canalero, que incluye muchas cuencas y que incluso Las Varillas también participa en la otra parte de la cuenca en que las aguas iban hacia la laguna de Manchiguita. Esto es lo que nosotros planteamos en cuanto a la asignación de fondos específicos. Cada productor agropecuario sabe que en parte del impuesto inmobiliario rural, una parte de esos fondos tiene que ir a los consorcios canaleros. Nosotros hace 6 años empezamos a iniciar la gestión y todavía no logramos la personería jurídica de este consorcio canalero. Y nosotros creemos que es nada más que una dilación que hace el gobierno de la provincia por no contar con esos fondos en una pequeña trampa. Todo lo que no se ejecuta dentro del presupuesto anual pasa a rentas generales al año subsiguiente, entonces ya tiene otra asignación. Y las obras que verdaderamente se necesitan no se hacen. Sí, en su momento estuvieron presentes el ministro Calvo, que estuvo presente varias veces en nuestra localidad, como dice el gobernador también, en apoyo, fundamentalmente mandaron las máquinas para poder trabajar, pero en cuanto a recursos económicos, al municipio de Bañez fue 0 pesos. Todo a costa del municipio de Bañez. Y en eso es lo que nosotros estamos planteando y hemos conformado una comisión de trabajo de 2 integrantes de intendentes afectados por la inundación por bloque, y tampoco el bloque de Unión por Córdoba está muy conforme con la manera que se han manejado los recursos destinados a paliar esta situación que fue muy grave. Nosotros lo hemos vivido con el 60% de nuestra localidad afectada por el agua, pero creemos que la solución podría haber venido desde antes de cuando estamos planteando la realización del consorcio canalero para poder solucionar los problemas previniéndolos fundamentalmente. Norma, ¿cuál es su mensaje? Sí, bueno, buenos días a todos. El mensaje es, hoy siendo el Día del Vecino, quiero saludar a todos los varillenses, por supuesto, deseándoles lo mejor y pedirles sobre todo un voto de confianza. Un voto de confianza para esta alianza que se hizo, que lidera el doctor Aguad, y que vamos a representar nosotros en la legislatura. Realmente queremos ser los interlocutores de todo el departamento San Justo, llevar toda la problemática del departamento San Justo a la legislatura para resolverle el problema a todos los vecinos. Todo lo que dijo Vicente, más proyectamos también realizar un hospital que sea departamental con especialidades que no las tienen ya algunas ciudades de nuestro departamento San Justo. San Francisco, con el Hospital Iturraspe, sabemos que se encuentra absolutamente saturado. No solamente atiende a la gente de San Francisco, sino también de la localidad de Frontera,
provincia de Santa Fe. Entonces creo que el departamento hoy está necesitando especialmente un hospital para el departamento San Justo, que se decidirá, y ya es un compromiso del doctor Aguad, se decidirá en cada una de las localidades cuál será el mejor lugar donde ubicarlo. Yo creo que San Justo, que ha sido tan postergado durante mucho tiempo en estos gobiernos, creo que tenemos que darles prioridades en educación. También se va a hacer muchos trabajos porque se va a poner en todos los colegios del departamento San Justo, y espero que así sea también en la provincia, todos los gabinetes con especializaciones para ser atendidos todas las problemáticas, tanto de violencia con los niños dentro de la escuela, como las posibilidades de ser atendidos esos padres fuera de la escuela. Eso también es un compromiso que tiene el doctor Aguad para trabajar por los vecinos de todo el departamento San Justo. Y bueno, y decirles también que las cooperadoras nos están dando una gran mano, en seguridad sobre todo, en educación, y creo que el gobierno de la provincia se tiene que hacer cargo una vez por todas de lo que son sus colegios, que son provinciales, y de la seguridad que es la policía. Sabemos perfectamente que la policía provincial no funciona si no tenemos una cooperadora detrás de ella. Por lo tanto, los recursos en seguridad tienen que venir y tenemos que presionar para que así sea. Y es un compromiso en seguridad del doctor Aguad para que esto suceda y que la policía tenga los recursos que tiene que tener para mayor seguridad de los vecinos. Y la educación también, no nos olvidemos que todos los colegios tienen sus cooperadoras, que sin ellas los colegios no estarían pintados, los alumnos no tendrían todos los materiales que tienen para estudiar. Por lo tanto, bueno, es también un compromiso nuestro de llevar toda esa problemática para que en la legislatura, ¿no es cierto?, vuelva en leyes para que se cumpla.